En el estado de Nayarit se encuentra un lugar que se asume como el origen de la mexicanidad, puesto que de ahí, según algunos especialistas, partió la peregrinación de los aztecas, que habría de llegar al Valle de México, para fundar, en 1325, la ciudad de México Tenochtitlan. ¿Qué hay de cierto en lo anterior? Retrocedamos un poco en el tiempo. A finales del siglo XIX, el gobierno porfirista comenzó a forjar una nueva identidad nacional, otorgándole un lugar preponderante dentro del discurso nacionalista al pasado indígena. En 1884, un grupo dirigido por Vicente Riva Palacio inició la titánica tarea de generar una historia total del pueblo mexicano, que partía justamente del pasado prehispánico y culminaba con la época de la Reforma. La obra llevó por nombre México a través de los siglos. El primer tomo, donde se abordaba la historia de las culturas precolombinas hasta la conquista de México, fue escrito por el erudito mexicano Alfredo Chavero, al abordar la mítica peregrinación del pueblo azteca, del cual dejo un video en la parte superior. Chavero lanzó una hipótesis provocativa. El lugar de origen de los aztecas estaba o en la laguna de San Pedro o en la de Mexcaltitán. La afirmación de Chavero no pasó desapercibida. Eruditos como Cecilio Arrobelo y Germán Baya sostenían la imposibilidad de conocer con certidumbre el origen de la peregrinación. La hipótesis permaneció latente durante casi 100 años, hasta que en 1968 W. Garrett publicó un reportaje en la revista National Geographic con el título Mexico's Little Venice, la pequeña Venecia de México. Garrett afirmó que el parecido de la isla Nayarita y la metrópolis mexica era fascinante. 9 años después, la revista de Geografía Universal retomó la hipótesis originada con Alfredo Chavero, aunque se seguía manejando el hecho con mesura. Sin embargo, para 1979, el escritor italo-mexicano Gutiérrez Tibón enunció un discurso a los habitantes de Nayarit con las siguientes palabras: según la tradición que se conserva en la pequeña isla de Mexcaltitán, otro centro del reino de Aztatlán, el águila del escudo nacional se posó por primera vez en un opal de la isla, hermana hasta en el nombre de la islilla de México Tenochtitlán. Siglos antes de que en esta se fundara la capital, gobernó Aztlán un rey llamado Moctezuma. Fue el padre de Mextli, caudillo de la peregrinación y héroe epónimo de México. Poco a poco, el discurso fue tornándose más y más efusivo, sin tener mayor evidencia que la hipótesis inicial de Chavero. La propia isla parecía enterada de la popularidad que había alcanzado la idea de Chavero, y para 1980, Raúl Romero Gallardo, secretario de Turismo de Nayarit, afirmó que Nayarit era la cuna de la mexicanidad. Así pues, en 1982, el entonces presidente de México, José López Portillo, inauguró en el municipio de Tecuala, a unos 60 kilómetros de Mexcaltitán, para ser específicos, en San Felipe Aztatán, un monumento a la mexicanidad. En la escultura se aprecia a los aztecas al inicio de su éxodo de la región nayarita, en una imagen que rememora a distintos códices, como el Obán o la propia tira de la peregrinación. La algarabía fue tal que durante el sexenio de Celso Humberto Delgado, en el año 1993, fue modificado, por tercera ocasión, el escudo de armas del estado de Nayarit, añadiendo a su iconografía en la parte central a una garza devorando una serpiente. Vale la pena recordar que uno de los múltiples significados de Aztlán es el lugar de las garzas. Además, alrededor de la nívea garza se colocaron 7 huellas, representando a las tribus que partieron de Aztlán al centro de México. En ese mismo año, inició su labor el artista José Luis Soto en el municipio de Santiago Ixcuinitla, con el mural Nuestras Raíces, justamente haciendo alusión al origen del pueblo mexicano, de las marismas de las tierras nayaritas. De tal modo, una hipótesis lanzada por Chavero en 1884 fue la punta de lanza a la que se aferraron los políticos nayaritas para consolidar y validar un mito que, al día de hoy, se ha afianzado en el imaginario. Lo anterior también nos permite observar cómo se construyen discursos nacionalistas y se usa a la historia para generar identidad, lo que Luis González llamó historia de bronce, y más reciente, Hayden White nombró pasado práctico.